Entonces, bueno, habíamos visto la clase anterior este ejercicio del martillo, ¿no es cierto? Que el martillo por sí solo tenía, pongámosle Wm para referirnos al peso del martillo, tenía 4.9 newtons, ¿verdad? Y también habíamos dicho que la persona que usa el martillo le aplicaba una fuerza adicional de 15 newtons, ¿no es cierto? Entonces había una, pongámosle FA, fuerza adicional de 15 newtons, ¿no es cierto? Posterior a eso, el problema mencionaba que el rato que se impacta contra un clavo, el martillo recorre una distancia de 45 centímetros antes de detenerse, ¿no es cierto? Entonces, se recorría una distancia, como estamos trabajando en un eje vertical, por así decirlo, ¿no es cierto? Yo le pego al martillo para abajo para aplicar el golpe al clavo, podríamos hablar de que aquí estamos trabajando en el eje Y y que el recorrido que va a tener este movimiento va a ser de 0,45 centímetros, ¿no es cierto? Ahora, como estamos trabajando con newtons, ¿no es cierto? Y unidades del sistema internacional, creo que es coherente esto ponerle como 0,0045 metros, ¿no es cierto? Listo. Entonces, lo que me pedían es que haga un diagrama del cuerpo libre de la cabeza del martillo, ¿no es cierto? Y las fuerzas reactivas que se dan en este martillo, producto del clavo, ¿no es cierto? Posterior a eso, me decían que haya la fuerza total que el clavo ejerce sobre la cabeza del martillo. Entonces, es una pregunta un poquito medio confusa, pero ya vamos a ver a qué se refiere. Y posterior a eso me decían que se cambia el material, ¿no es cierto? Que se va a utilizar una tabla de pino que es mucho más dura, ¿no es cierto? Y que queremos conocer cuánta fuerza se genera con ese otro material, ¿no es cierto? Con esa otra tabla. A ver, déjenme un ratito, voy a prender la luz para ver si se ve con más claridad y no hay tanta sombra. Parece que no mejoró mucho, pero bueno. Listo. Entonces, vamos a aplicar eso. Primero que nada, el tema del diagrama del cuerpo libre, ya lo habíamos hecho en la clase anterior, pero podemos volverlo a hacer, ¿no es cierto? Vamos a imaginarnos este punto de aquí como la cabeza del martillo. Ese punto representa la cabeza del martillo. Sabemos que por sí solo, aquí está el W del martillo, ¿no es cierto? Que hay una fuerza adicional aplicada por la persona que es FA. Y como estamos hablando de que va a haber un impacto del martillo contra la cabeza del clavo, entonces, por la segunda ley de Newton, nosotros sabemos que a toda acción tiene que haber una reacción. Entonces, pongámosle con otro color a esa fuerza reactiva que haría el clavo sobre el martillo, ¿correcto? Que sería esta de acá. Esta pongámosle como fuerza R, pongámosle con R mayúscula para que no se confunda con fricción. Esa es una fuerza reactiva. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? A la larga lo que nosotros vamos a encontrar es esta fuerza de acá. ¿Por qué? Yo les pregunté en la clase anterior y ustedes me decían, pero bueno, la fuerza total dirigida hacia abajo que va a ejercer el martillo sobre el clavo y el clavo sobre el martillo sería sumar 4.9 y 15 newtons, porque están en la misma dirección. Yo les decía, sí, pero aparte hay que considerar la fuerza que se genera de ese impacto, ¿no es cierto? Aparte que hay que recordar que una vez que el martillo contacta con la cabeza del clavo, ambos objetos van a desplazarse esos 0,45 centímetros, ¿no es cierto?
y la tabla también va a ejercer una fuerza reactiva sobre el todo, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber otra fuerza más ahí. Entonces, esa es la fuerza que vamos a encontrar. Habíamos hablado de que este martillo viene con una velocidad inicial, ¿no es cierto? La velocidad inicial es de 3.2 metros sobre segundo, ¿correcto? Entonces, si la velocidad inicial del martillo es 3.2 metros sobre segundo y se detiene después de los 0,45 centímetros, entonces la velocidad final del martillo tiene que ser 0 metros sobre segundo. ¿Está bien? Y eso nos da información suficiente para, aplicando las normas de la cinemática, encontrar la aceleración que va a sufrir el martillo y el clavo cuando se están introduciendo en la tabla, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que encontrar en primera instancia es esa aceleración. Nosotros tenemos esta fórmula de aquí, ¿no es cierto? Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración, y en este caso podemos poner y, porque estamos recorriendo en el eje y. De esta fórmula, nosotros tenemos este dato de acá, y tenemos este dato, entonces podemos reemplazar la aceleración, ¿verdad? La velocidad final se hace 0, y podríamos despejar la aceleración diciendo que es igual a velocidad inicial al cuadrado sobre menos 2 veces y. ¿Por qué menos 2? Porque el rato que este pasa al otro lado, pasa todo con signo menos. Y regresan como denominador con el signo menos también. ¿Está bien? Si reemplazamos esos datos, nos tocaría hacer 3.2 al cuadrado. A ver, voy a ir escribiendo por acá. Déjenme, les escribo acá para que no se confundan estos datos. Vamos a borrar esto, este diagrama del cuerpo libre, y vamos a escribir estos datos acá. Entonces tenemos la velocidad al cuadrado, 10.24 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, divididos para menos 2 veces los 0,0045 metros. ¿Correcto? Vemos que me va a salir una aceleración negativa. Esto es totalmente normal porque el cuerpo o el conjunto de cuerpos, el todo se está desacelerando, ¿no es cierto? Entonces, es normal que me salga una fuerza, una aceleración negativa. Si yo hago esto, ¿no es cierto? A ver, hagamos la operación. Me queda me queda 2275.56 menos 2275.56. Bueno, aquí estos metros se van con estos metros y me queda metros sobre segundos al cuadrado, ¿no es cierto? Que es la unidad de aceleración. Entonces está muy bien evaluado eso. Ahora, yo sé que la fuerza, ¿no es cierto?, es igual a masa por aceleración. Como lo que me pide calcular es la fuerza total que se genera en la cabeza del martillo, la masa que yo necesito considerar es la masa del martillo. ¿De dónde voy a obtener esa masa? De acá. Como yo ya conozco el peso del martillo, yo sé que peso es igual a masa por gravedad, ¿no es cierto? Entonces, de ahí puedo despejar la masa. Va a ser igual a 4.9 newtons dividido para 9.8 metros sobre segundos
al cuadrado. ¿Correcto? Y esa masa me va a dar 0,5 kilogramos. ¿Correcto? Bueno, ya tengo la masa y tengo la aceleración. Puedo calcular esa fuerza total, ¿no es cierto? A ver, corremos estos datos de entrada. Estos de aquí. Y saquemos el valor de esa fuerza total. Entonces tenemos que la fuerza, pongámosle primero fuerza T minúscula, ¿correcto? Es igual a masa por aceleración. Como la aceleración es negativa, me queda menos, si hago la multiplicación, me queda 1137.78 newtons. Menos 1137.78 newtons, ¿correcto? Ahora, el signo menos en la fuerza no me tiene que escandalizar, más bien lo único que está generando es indicarme la dirección de esa fuerza. Si sale menos es porque la fuerza está dirigida hacia abajo, ¿correcto? Normalmente se considera que todo lo que va hacia arriba del eje Y es positivo. Normalmente, digo, se considera, si ustedes desean considerar al revés, ¿no es cierto? Aquí hubieran tenido que ocupar un signo menos acá y ya les hubiera salido la aceleración positiva, por así decirlo, y les hubiera salido valores positivos. Pero bueno, lo importante es saber que el signo menos nos indica la dirección. Ahora, esa es la fuerza de reacción del impacto de la cabeza del martillo contra el clavo. Pero lógico que también están esa fuerza que teníamos al inicio de 15 newtons y la de 4.9 newtons propias del peso del martillo. Entonces, ahora sí podríamos ponerle, pongámosle con rojo, que la fuerza total que ejerce la cabeza del martillo sobre el clavo va a ser la suma de esas tres. Entonces, aquí tenemos que sumar más 15 y más 4.9, dándome un total de 1157.68 newtons, ¿correcto? Esa sería la respuesta de cuál es la fuerza total que se genera en la cabeza del martillo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, profe. ¿Sí queda claro? ¿Quién se atreve a darnos una conclusión de esto? A ver, veamos si ya está desarrollada esa mente de estudiantes de ingeniería. ¿Qué conclusión yo saco de esto? Piénsenle un poquito. Hay algo que yo puedo concluir de todo este análisis y que a lo mejor pasa desapercibido en el día a día. A ver, les hago unas preguntas. Veamos. Pedro José Muñoz, ¿usted ha utilizado un martillo alguna vez? Sí, profe. Ya. A ver, Pedro, cuando usted usa el martillo, ¿usted se rompe el brazo clavando los clavos o de alguna manera con el martillo puede facilitar esa labor? Sí, se hace más fácil con el martillo. Se hace más fácil. Imagínense clavar un clavo con la mano, haciendo presión con el dedo a lo mejor. Y quizás si somos bien masoquistas le logramos clavar, pero también nos vamos a acabar el dedo, ¿no es cierto? O Claro. la mano o lo que sea que usemos para ese fin. Lo mismo si utilizamos algún material muy endeble, ¿no es cierto? Yo qué sé, si es que le pego a la cabeza del clavo con un teclado de computadora,
es muy probable que se rompa el teclado y el clavo no se clave casi nada, ¿no es cierto? Pero con el martillo, ¿no es cierto? Necesito más que fuerza, necesito precisión, ¿no es cierto? De ahí no es pues, que le tengo que dar con todas mis fuerzas al clavo para que comience a perforar un madero o cualquier material. Entonces, noten muchachos, noten la conclusión de esto sería lo útil que resultan ciertas herramientas, ¿no es cierto? Porque con una fuerza muy fácil de generar, una fuerza de 15 newtons, ¿no es cierto? Para que tengan una idea, a ver, ¿qué es una fuerza de 15 newtons? Dividan los 15 newtons para los 9.8 de la gravedad. Nos sale 1.53 kilos. Yo creo que cualquiera de ustedes tiene la habilidad de desplazar 1.53 kilos, ¿no es cierto? Yo creo que si alguien coge una piedrita de 1.53 kilos, va a poderla lanzar relativamente lejos, ¿no es cierto? Sin mayor impedimento. O si extiende su mano con la piedra y comienza a girar en círculos para que esa piedra gane velocidad circular, le van a poder generar una buena velocidad circular sin que se les quiebre el brazo o algo por el estilo. Noten cómo con esa fuerza y añadiéndole el peso propio del martillo, yo puedo llegar a generar 1157.68 newtons. Eso es equivalente, dividiendo nuevamente para la gravedad, es el equivalente a desplazar ni más ni menos que 118 kilos, ¿no es cierto? Claro que son medidas idealizadas, ¿no es cierto? Pero a la larga eso quiere decir que yo he logrado imprimir una fuerza equivalente a la que se necesitaría para desplazar, así sea por 0,45 centímetros, pero igual, de 118 kilogramos. Yo creo que 118 kilogramos a cualquiera de nosotros le va a costar desplazar, ¿no es cierto? Levantar del piso 118 kilogramos ya es considerable, no es poca cosa y no cualquiera lo puede hacer. ¿Está bien? ¿Sí se logra identificar eso? ¿O les confundí más? ¿Qué No sé. opina Rafael? Ya me confundí un poco, pero ¿se puede repetir de una forma más sencillita? Claro que sí. A ver, Rafael, lo que yo estoy tratando de mostrar en este problema, y a ver, aquí hago un paréntesis. Por eso el libro de Semansky es un libro que lo utilizamos bastante, porque trata de utilizar ejemplos de la vida real. No es tanto los problemas de manzanas, peras y piñas que se ven en matemáticas, ¿no es cierto? Que a veces son casos tan ficticios que nos hacen trabajarle muy mecánico a los asuntos. Esto es muy palpable y muy real en la vida diaria. En la vida diaria, en cualquier lugar se utiliza un martillo, ¿no es cierto? Bueno, lo que estamos tratando de ver en base a lo que hemos obtenido es que yo no necesito ser un fortachón o tener una fuerza descomunal en el brazo para lograr ejecutar una perforación con un clavo, ¿no es cierto? Yo simplemente necesito precisión. Y de ahí, con una fuerza tan normal como es una fuerza de 15 newtons, puedo generar con el impacto, ¿no es cierto?, un total de 1157.68 newtons, que lógicamente me ayudan para perforar una tabla con un clavo. Ahora, ¿de dónde saqué yo todos esos valores de masa? De la fórmula de fuerza, ¿no es cierto? Nosotros ya sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no es cierto? Y que el peso es igual a masa por gravedad. Entonces, cada que yo tengo una fuerza y le divido para la gravedad, estoy hallando valores de masa que son los equivalentes a lo que nosotros desplazaríamos, ¿no es cierto?, en masa aplicando esa fuerza. Entonces, si yo puedo aplicar esa fuerza de 15 newtons, se puede hacer la relación que es el esfuerzo, digamos así, o la fuerza que yo necesito para levantar 1.5, creo que les dije, kilogramos, ¿no es cierto? Y decíamos que 1.5 kilogramos es una masa muy sencilla de manipular.
sea, a nadie le va a matar levantar 1.5 kilogramos, ¿no es cierto? Y con ese equivalente de fuerza puedo llegar a desarrollar una fuerza que sería equivalente a desplazar 118 kilogramos, que ya es una masa muy considerable, ¿no es cierto? Y que no cualquiera a lo mejor está en capacidad de manipular. ¿Y cómo logramos eso? Con la acción de un martillo de 4.9 newtons, cuya masa es 0,5 kilogramos. No sé si ahí se entendió mejor. Sí, profe, ya lo entendí ahora sí. Ya. Muy bien. Entonces, es importante, ¿no es cierto? Es importante darnos cuenta que las herramientas precisamente eso buscan, ¿no es cierto? ¿Qué busca una herramienta? Hacer el trabajo más sencillo. Como es en la mecánica automotriz, ¿no es cierto? Si es que yo voy a aflojar un perno grande, ¿no es cierto? Largo, con una rosca especial, con una llave, a lo mejor me rompo el brazo aflojándolo y quizás lo aflojo. Pero si ese mismo perno yo cojo la palanca, la más larga que yo tenga, le pongo un dado que sea muy preciso, yo qué sé, si el dado es un dado de 12 puntas y yo consigo, perdón, si el perno es un perno de 12 puntas y yo consigo un dado de 12 puntas y utilizo la palanca, a lo mejor utilizo el cuarto de esfuerzo que hubiera hecho solo con la llavecita, ¿no es cierto? Que tiene simplemente su cabeza hexagonal y que a lo mejor en longitud no es tan larga como la palanca. Y si es que es más apretado aún ese perno, yo puedo seguir extendiendo, ¿no es cierto?, la palanca con un tubo y a lo mejor ya no tengo que hacer ni fuerza, sino simplemente empujando hacia abajo logro aflojar. Todo eso, muchachos, es porque le voy dotando a la herramienta de otras características. Entonces, este problema nos puede dar como conclusión que las herramientas disminuyen el esfuerzo o la fuerza que yo tengo que hacer para lograr un mismo objetivo. Ahora, hagamos la partecita C de este problema que nos va a permitir también aclarar algunas otras cosas. La parte C ni le dimos, creo, lectura a la clase anterior, pero bueno, ahora lo vamos a hacer. Dice, suponga que la tabla de madera ahora es muy dura y la distancia que el martillo recorre para detenerse es apenas 0,12 centímetros. Las fuerzas descendentes sobre el martillo son las mismas que en el inciso B. Y nos dice después, ¿qué fuerza F ejerce ahora la cabeza del martillo? Podrán ser las mismas fuerzas, muchachos, ustedes mismos respóndanme. Ya no vamos a perforar 0,45 centímetros. Ahora vamos a perforar 0,12 centímetros porque la tabla es mucho más dura. Su composición molecular o su configuración de átomos hace que todos los átomos estén más compactos, entonces es un material mucho más duro. Y por eso recorro menos cantidad. ¿Será que la fuerza es la misma? Y por eso, al ser la tabla más dura, recorro menos cantidad, ¿o será que las fuerzas cambian notablemente? Son las mismas fuerzas, ¿no? Sí, son las mismas. A ver, Christopher dice, ejercemos más fuerza al ser la tabla más dura. Y Pedro José dice, son las mismas fuerzas. Sí, se ejercería mayor fuerza. ¿Cómo? Yo creo que son las A mismas ver, fuerzas, profe. hagamos un algo, a ver si por ahí se emocionan y terminan deduciendo algo. ¿Cómo yo demuestro que de ley tengo que ejercer más fuerza o que de ley se ejerce más fuerza? ¿Cómo yo demuestro eso? Sencillísimo. Solo piénsenle bien. Fijando el grosor de la tabla o de la madera. Si usted ve que el grosor es menor, va a ejercer menos fuerza. Si ve que el grosor es mayor, va a ejercer más fuerza. No, Rafael, lastimosamente no va por ahí. No tiene que ver con grosores. Tiene que ver con lo que ustedes están analizando acá, con los datos que tienen acá. Lo único que va a variar aquí es que ahora el Y que se recorre va a ser 0,12 centímetros y por ende eso va a equivaler a 0,0012 metros. Ese es el valor que va a cambiar todo. Ahora díganme ustedes,
Solo, Creo que solo os digo, sí, cambia todo por esta razón. Mm, Un punto en la siguiente prueba al que me diga. espera. Por suerte queda todo grabado. Si responden bien, me pueden nomás reclamar ese punto cuando quieran. Ya ven, se van a comer un puntito por las puras. No es por la fuerza normal o la fuerza de dirección que está hacia arriba. Tiene que ver con eso. Pero ¿cómo yo demuestro? A ver, si usted, Rafael, me dice, demuéstreme que la Coca-Cola es más dulce que la Pepsi, yo no le puedo decir algo muy subjetivo como, verá, lo que pasa es que la Coca-Cola tiene un envase que es diferente al de la Pepsi y eso hace que el azúcar se concentre mejor. Eso es medio imperceptible, ¿no es cierto? Pero si yo vengo y le digo fácil, porque vea las especificaciones que tiene la botella. Este dice que tiene tantos gramos de azúcar y este dice que tiene tantos gramos de azúcar. Entonces este es más dulce. No hay discusión, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese argumento indiscutible que aquí yo puedo decir de ley va a ser las fuerzas más o van a ser igual por esta razón, por este factor? Yo le tengo una idea, no sé si es que esté correcto. Cuéntenos nomás, José Antonio. Puede ganarse un punto por tener... Verá, como son números muy pequeños, estamos hablando de cantidades menores a un metro. Al dividir números muy pequeños, lo que ocurre es que el resultado va a ser mayor, ¿no? Entonces, al sacar, por ejemplo, la velocidad de este caso, como la distancia está en una fracción de 100, nos va a salir una velocidad mayor a la anterior. Una velocidad mayor implica una aceleración mayor implica una fuerza mayor. A ver, José Antonio, le voy a dar el punto, pero le voy a perdonar algo. La velocidad no cambia. Yo sigo con esa velocidad de 3.2 Solo metros la por segundo. aceleración, entonces. Pero eso sí, es lógico, ¿no es cierto? Si yo antes necesité una aceleración relativamente grande, ¿no es cierto?, para frenar el martillo de 3.2 metros sobre segundos a 0, imagínense cuánto va a crecer esa aceleración o esa desaceleración para en menos de la mitad, ¿no es cierto?, frenar ahora el martillo. Ahora, ¿por qué frena en menos de la mitad? Porque la madera es mucho más dura, ¿no es cierto? Entonces, si yo cambio aquí este 0,045 por 0,012, el valor de la aceleración va a aumentar drásticamente. Y ya vimos y repetimos algunas veces que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. Si la aceleración crece, la fuerza crece. Si la aceleración baja, la fuerza baja. Si la aceleración es constante, la fuerza es constante. ¿Correcto? Bueno, hay una pequeña pregunta. ¿Cambiaría, o sea, no cambiaría la fuerza, la velocidad media, pero ¿qué ocurre con la velocidad instantánea? ¿Es igual la misma? Bueno, ahí tendríamos en realidad, José, que sacar una función de cómo va cambiando la velocidad para poder determinar eso. Pero no es necesario. Nosotros nos vamos a basar en ese criterio, ¿no es cierto? A ver, en el primer escenario yo tengo una madera de un tipo y con la velocidad de 3.2 metros sobre segundo aplico el golpe, perforo 0,45 centímetros y genero esta fuerza total, ¿no es cierto? Ahora, me traen otra madera. Esta madera ha sido mucho más dura. Pensemos que la primera era conglomerado y la segunda es pino macizo. Entonces, ahora utilizo la misma velocidad, utilizo la misma fuerza de 15 newtons. No he cambiado yo mis condiciones de martilleo, digamos así. Utilizo el mismo martillo. Pero claro, le doy un golpe a esa madera y eso les ha de haber pasado, muchachos. Alguna vez se habrán topado con que están haciendo, a ver, lo típico, estamos yendo a colgar un cuadro, ¿no es cierto?
colgamos el primer cuadro, unos golpecitos, listo, está el clavo en la pared. Total, nos vamos más allá, vamos a dar el primer martillazo y nos cimbra la mano. Resulta que le hemos dado en una viga y que ahí no conviene poner el clavo. A todos en algún momento nos ha pasado, si bien no bajo esas mismas condiciones, pero habrán sentido eso, ¿no es cierto? Entonces, claro, se siente esa reacción mucho más fuerte porque el material al que le estamos queriendo perforar es mucho más duro y ese material ejerce la misma fuerza reactiva hacia nosotros. Entonces, yo aquí aplico todo igual, a diferencia que ahora, después de dar el martillazo, digamos que dispongo de instrumentación para analizar eso y veo que perforé apenas 0,12 centímetros, ya no los 0,45. Entonces, si eso es verdad, que se martilló 0,12, aquí asumo que es verdad porque es un dato del problema, esta aceleración cambia. Noten cómo cambia. Acuérdense de este dato, 2275.56. Ahora veamos, a ver, aquí creo que aquí hay un error, porque antes no creo que hicimos la multiplicación. Sí, a ver, los datos, rato están mal. Cambiémosles primero, rectificamos bien estos datos y de ahí hagamos el siguiente paso. Aquí teníamos que dividir para 0.009. Entonces, aquí en verdad nos tiene que salir 1137.78. Ya. ¿Era lo que teníamos? No, no era lo que teníamos. Esta era la aceleración. Y la aceleración multiplicado por 0.5, que era la masa, nos da 568,88. 568,89 newtons. Entonces la fuerza total también está mal, ¿no es cierto? La fuerza total sería más 15 y más 4.9, 588.79 newtons. A ver, para los que no se dieron cuenta, cuando acá hicimos la operación, no multiplicamos el denominador por 2, dividimos directamente para 0,045. ¿Está bien? Bueno, ahora sí, ya que hemos rectificado ese error, procedamos a ver cuánto sale con la nueva distancia en la que se ha frenado el martillo. Entonces ahora es 2 por 0.0012 nos da 0.0024. Entonces 10.24 dividido para 0.0024, la aceleración pasa de 1137 a 4266. 4266.67 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Correcto? Muy bien. Si eso multiplicamos por la masa, eso nos da 2133.33 newtons. A ver. Ahora la fuerza de reacción es 2133.33 newtons. Casi ni se ve ese marcador. Ya le voy a aclarar un poquito más. Ya. 2133.33 newtons. Y eso, si le sumamos los 15 y los 4.9 del martillo, nos da 2153.23 newtons. Entonces, redondeando valores, fuimos prácticamente de 590 newtons a 2150 newtons
entre mastillar un tipo de madera y otro tipo de madera. Entonces, esto también es muy notorio, muchachos. ¿Se acuerdan el ejemplo que les daba en alguna sesión del golpe con el puño, no es cierto? Bueno, si yo les traigo una tabla triplex, ¿no es cierto? Y les digo, den un golpe, pero las condiciones es que usted recoge el brazo a esta distancia, ¿no es cierto? Desde aquí a una distancia X, usted va a dar el golpe con la mayor de sus fuerzas y vamos a ver qué pasa. Entonces, con muchísima seguridad, ustedes, muchachos jóvenes, vigorosos, destruyen esa tabla y impresionan a todas las chicas, ¿no es cierto? Y luego yo de vivo digo, muy bien, digo, vamos a probar su fortaleza por segunda vez. Y ya no les pongo una tabla triplex, sino les cojo y les traigo una viga de róbalo, ¿no es cierto? De esas que se utilizan para hacer los techos. Y les pongo ahí, no les digo. Digo, a ver, de nuevo, recoge el brazo a la misma distancia, otra vez con todas sus fuerzas. Capaz ya ni siquiera le despostillan a ese madero, ¿no es cierto? Se rompen la mano más bien. Lo mismo sucede acá. Como ya les digo, a ver, quienes hayan utilizado el martillo, hayan tenido la oportunidad de utilizar el martillo en distintas superficies y todo lo demás, me van a dar la razón. Cuando uno le da el golpe precisamente al clavo en un material fácilmente perforable, por así decirlo, imaginémonos la pared y le damos justo en la parte enlucida donde detrás tenemos un ladrillo. Eso con una serie de golpecitos suaves, ni siquiera duros, ni apurados, ni con una velocidad exagerada, perforamos, ¿no es cierto? Pero si luego justo coincidimos que ha estado una viga metálica detrás del empastado, damos el primer golpe y sentimos cómo nos cimbra todo el brazo, ¿no es cierto? Y ahí queda. Nos tenemos que rendir, mandar reempastar de nuevo la pared y buscar otro lugar donde martillar, porque ahí no va a pasar ese clavo. No le vamos a hacer mella a la viga, ¿correcto? Entonces, algo intentan demostrar acá. Pero nuevamente, noten cómo el mismo martillo, ¿no es cierto?, puede llegar a generar fuerzas de reacción tan distintas, dependiendo la superficie donde estemos martillando, dependiendo la cantidad de distancia que aceleremos o desaceleremos. ¿Está bien? ¿Queda claro esto, muchachos, o necesita un poquito más de repaso? ¿Puedo hacer otro ejercicio, profe? Claro que sí, tenemos que hacer cuantos más ejercicios podamos. Bueno, a ver, van a regalarme 2 segundos. Voy a pausar un segundo la grabación. Démosle lectura ahora al ejercicio 454. Dice, los dos bloques de la figura que vamos a dibujar acá están unidos por una cuerda gruesa uniforme de 4 kilogramos. Se aplica una fuerza de 200 newtons hacia arriba, como se indica. Dibuje un diagrama de cuerpo libre para el bloque de 6 kilogramos, uno para la cuerda de 4 kilogramos y uno para el bloque de 5 kilogramos. Para cada fuerza indique qué cuerpo la ejerce, qué aceleración tiene el sistema, qué tensión hay en la parte superior de la cuerda y en su parte media. O sea, qué tensión hay en la parte superior de la cuerda y qué parte hay en la parte media, qué tensión hay en la parte media de la cuerda. ¿Correcto? Ejercicio 454, muchachos, para que ustedes también, de repente, si están con el PDF ahí, puedan leer nuevamente el enunciado y puedan ir encontrando los distintos valores y todo lo demás. Bueno, vamos a hacer ese grafiquito rapidísimo aquí en esta pizarra que tenemos. Entonces, tenemos algo así. A ver, déjenme ver. Ahí está mejor enfocado, ¿correcto? Ya. Muy bien. Entonces, la fuerza que se tiene acá arriba
es de 200 newtons. ¿Correcto? El bloque más próximo tiene 6 kilogramos. La cuerda tiene 4 kilogramos. Todas estas son masas, ¿correcto? Y este bloque tiene 5 kilogramos, ¿correcto? Ya. Entonces, este sistema, todo armado, se levanta con una fuerza de 200 newtons hacia arriba, como se indica. Se quiere que se haga un diagrama de cuerpo libre para el bloque de 6 kilogramos para la cuerda y uno para el bloque de 5 kilogramos, ¿correcto? Y se pide que para cada fuerza se indique qué cuerpo la ejerce. Nos pide la aceleración del sistema y la tensión que hay en la parte superior de la cuerda y en su parte media, ¿correcto? Ya. Entonces, vamos a ver, muchachos, el bloque de 6 kilogramos. Vamos a dibujarle por acá. Entonces, pongamos aquí 6 kilogramos, ¿no es cierto?, para entender qué es ese bloque. Y vamos a representarla como un puntito. ¿Está bien? Entonces, ese puntito hacia arriba tiene la F, ¿no es cierto? Esta misma F de acá. Voy a borrar esa flechita para que de repente no se confundan, pero es esa misma F. Y hacia abajo, ¿no es cierto? Yo nada más tengo tengo la tensión, pero ojo con lo que vamos a hacer aquí. Para yo poder hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque de 6, tengo que considerar solo lo que está ejerciendo fuerza sobre ese bloque. Lo único que está ejerciendo fuerza sobre ese bloque es esta cuerda, ¿correcto? Entonces, yo para poder asimilar mejor, lo que tengo que hacer, esta es una estrategia que yo siempre recomiendo, lo que tengo que hacer es imaginarle al bloque solo con los elementos periféricos que están a él, sin importar lo que venga después. Entonces, ¿qué ejerce esta cuerda en este bloque cuando el sistema se está levantando? A la larga lo que ejerce es una tensión, ¿no es cierto? Pongámosle una tensión 1. Eso es lo único que ejerce, no ejerce nada más. Yo no me interesa que tenga después esa misma cuerda. La cuerda como tal ejerce hacia abajo una tensión. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ese bloque por sí solo también tiene, pongámosle aquí al ladito, su peso, ¿no es cierto? Tiene también su peso. Hagámosle más grandecita hasta circulito para que se entienda. Y ese sería el diagrama libre de ese, el diagrama de cuerpo libre de ese bloque. Ahora, para la cuerda. A la cuerda dibujémosle un poquito así como un rectangulito, ¿está bien? Ya. La cuerda, muchachos, por otro lado, igual, hacia arriba, si yo le imagino esta fracción de la cuerda, es como que cortara la cuerda y le analizo solamente una pequeña parte de ella en todo ese esquema. Noten que hacia arriba tiene esa misma tensión que le generaba el otro bloque. Esta misma tensión 1. ¿Correcto? Hacia abajo tiene otra tensión que le genera el otro bloque. Esa pongámosle tensión 2. ¿Está bien? Y la cuerda por sí sola también tiene su peso. Entonces, bueno, aquí pongamos W del bloque 1. Acá pongamos WC, W de la cuerda. Y finalmente, el diagrama de cuerpo libre del bloque de 5 kilogramos. Asimismo, representemos con este puntito. Hacia arriba tenemos esa misma tensión 2. Y hacia abajo, el peso propio del bloque. ¿Alguien no entiende alguno o todos esos diagramas de cuerpo libre? Hable ahora o calle para siempre.
¿O tiene lógica esos diagramas de cuerpo libre? Una pregunta, ¿el bloque de más abajo no está en contacto con el suelo? ¿No tiene uno normal? No, 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 no. Nos está hablando de un sistema que ya se levantó con los 200 newtons y por eso incluso luego nos pide hasta la aceleración. Por eso digo, ¿se comprende? Profe, el del medio, ¿qué es? ¿Perdón? El grafiquito del medio, ¿qué es? Este de aquí, este sería la cuerda. Ah, ya, gracias. Sí, a ver. Si lo acerco un poquitito más. Ahí. Ya. Entonces, como vemos, ahí están los 3 diagramas de cuerpo libre. Les decía que me indiquen si de alguno no tiene sentido para ustedes. Entonces, verán, les cuento qué suele suceder aquí, que a veces hacen este diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto?, del primer bloque que vendría a ser este, y ponen la F para arriba, muy bien, y de aquí abajo dicen, acá abajo tengo el peso de la cuerda, tengo el peso de la caja, tengo el peso de la caja de 5 kilogramos. No. ¿Por qué? Porque por todo este asunto de la tercera ley de Newton, donde a una fuerza de acción se ejerce una fuerza de reacción, en esta tensión 1 que yo estoy poniendo aquí, ya están implícitos el peso de la cuerda, el peso de la otra caja y las reacciones que ejercen sobre la cuerda como tal. ¿Correcto? Entonces, en T1 está representado todo esto. Para la cuerda, yo pongo hacia arriba la tensión 1, que igual me representa todo lo que está por arriba, y ahí está como que condensada la caja de 6 kilogramos y la fuerza de 200 newtons, ¿correcto? Y por otro lado, por debajo, ya está comprendido lo que genera esta masa de 5 kilogramos y la masa propia de la cuerda como tal. Y para el bloque de abajo, ¿no es cierto?, en esta tensión 2 ya está de alguna manera implícito todo lo que genera este sistema. La fuerza de 600 newtons, la caja de 6 kilogramos, la cuerda de 4 kilogramos. Y hacia abajo, bueno, solamente tenemos el W de la WB2, voy a poner, que es la caja 2. ¿Correcto? Muy bien. Eso en cuanto a diagramas de cuerpo libre. Entonces, la pregunta también decía, ¿y quién ejerce esas fuerzas? De alguna manera ya lo acabamos de mencionar, ¿no es cierto? La tensión 1 la genera todo lo que queda por debajo del bloque 1. La tensión 2 en el cuerpo 2 lo genera todo lo que queda por encima de ese bloque. Y estas tensiones en la cuerda la generan los bloques que están por arriba y por abajo. ¿Correcto? ¿Dudas, muchachos? No, No, se profe. quedarán con las dudas. Dígame, David. No, ninguna duda, profe. Muy bien. Continuemos entonces. Nos dice que hallemos la aceleración del sistema. Muy bien. Ahora, para hallar la aceleración del sistema, necesito considerar esto como un todo. El movimiento es hacia arriba, ¿no es cierto? Esto es movimiento. Muy bien. Entonces, tiene que haber, ¿no es cierto?, una aceleración en la misma dirección de ese movimiento para que todo ese sistema se haya levantado. ¿Cómo hago? Bueno, yo sé que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué masas se están moviendo, muchachos? ¿La masa de 6, la masa de 4, la masa de 5 o todas las masas? Todos. Todas, ¿no es cierto? Muy bien, entonces la masa total que se está moviendo es 6 kilogramos más 5 kilogramos más 4 kilogramos. Todo esto me da 15 Sí. 15 kilogramos. Muy bien. Ahora, si toda esa masa se está moviendo, esa masa, ¿qué peso implica? ¿Cómo obtengo ese peso total? ¿A qué era igual WT? Peso total.
David Gómez, ¿a qué era igual el peso? David, no le escuchamos. Juan Daniel, ¿a qué es igual el peso? Masa por gravedad, ¿no, profe? Muy bien, Pedro José. Masa por gravedad. Así de simple. 15 kilogramos por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cuánto ha sido la masa total? A 147. Muy bien, 147 newtons, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde está dirigido esos 147 newtons, muchachos? Hacia abajo. Perfecto, David. Entonces, si yo tengo 200 newtons hacia arriba y 147 hacia abajo, ¿cuánto me queda sobrando hacia arriba? 58. Es lo que haríamos si yo le pusiera de esta forma, ¿no es cierto? Sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué fuerzas hay en Y? Bueno, hay la fuerza de 200 newtons hacia arriba menos los 147 newtons hacia abajo. Esto es igual a masa por aceleración. Lo que yo estoy buscando es la aceleración. Entonces, 200 menos 147 me da 53. Por lo tanto, para que no se confunda, voy a escribir acá. 53 newtons positivos ha sido igual a la masa. ¿Qué masa era? 147. 15. Solo Ah, masa, ya no peso. 15 kilogramos por aceleración. ¿Correcto? Entonces ya tengo para hallar la aceleración de mi sistema, ¿no es cierto? ¿Qué estamos aplicando aquí? ¿Qué ley es esa? La segunda. Perfecto. Esto es segunda ley de Newton, ¿no es cierto? La fuerza total de un sistema es igual a la masa de ese sistema por la aceleración de ese sistema. Entonces, la aceleración ha sido 53 newtons dividido para 15 kilogramos. La aceleración de este sistema es 3.53 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Se entendió, muchachos? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Está resuelta la primera parte del ejercicio, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué nos dice? Nos dice que una vez que hayamos hallado la aceleración que tiene el sistema, que indiquemos qué tensión hay en la parte superior de la cuerda. Si yo me fijo en los diagramas de cuerpo libre, la parte superior de la cuerda aparece en este diagrama de cuerpo libre de la caja de 6 kilogramos. Cuando dice qué fuerza hay en el extremo superior de la cuerda, se está refiriendo a la tensión que existe ahí. Es decir, si yo pudiera congelar todo y colocar un dinamómetro ahí, me pudiera medir los newtons que está ejerciendo esa cuerda, ¿correcto? Entonces voy a borrar lo que tenemos hasta ahora para hacer ese análisis, pero voy a almacenar ciertos datos interesantes. Como son la aceleración del sistema, ustedes anoten también si están de repente tomando algún apunte, yo voy a anotar por acá la aceleración, que es igual a 353 ¿correcto? Eso voy a almacenar como dato. El resto voy a borrar porque pienso yo que para lo que tengo que hacer ahora ya no es muy útil. Muy bien, entonces les decía,
voy a hacer uso de este diagrama de cuerpo libre de aquí. ¿Correcto? Y ese me va a dar el valor de esta T1. Entonces, yo solamente tengo fuerzas ¿en qué eje? ¿En el eje X o en el eje Y? En el eje Y. En el eje Y, perfecto. Y ya que usted me responde, David, esta parte del sistema se está moviendo igual que todo el sistema, ¿no es cierto? El todo es igual a la suma de sus partes, podríamos decir aquí. Por lo tanto, toda esta partecita se mueve con esas mismas condiciones de aceleración, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, yo puedo volver a decir lo siguiente. Digo, voy a aplicar la segunda ley de Newton y voy a decir que la sumatoria de fuerzas en Y para este diagrama de cuerpo libre de aquí también es igual a masa por aceleración. ¿Correcto? Pero ojo, en este diagrama de cuerpo libre, la única masa que se está analizando es la de 6 kilogramos. ¿Correcto? El resto ya dijimos que está todo implícito en esta tensión. Entonces yo digo, fuerza, ¿no es cierto?, que está hacia arriba, menos tensión 1, que está hacia abajo, menos W de la caja 1 que le pusimos D1, es igual a masa por aceleración. Yo conozco absolutamente todo de esa ecuación, menos, lógicamente, la tensión 1. La fuerza es de 200. La tensión 1 desconozco. El peso 1 es el peso de la caja de 6 kilogramos. ¿Cómo obtengo el peso de la caja de 6 kilogramos? ¿Cómo era, Giovanni? Masa por gravedad. Muy bien. Como siempre, el peso no ha cambiado. Ha sido igual masa por gravedad. 6 por 9.8, 58.8. 58.8 newtons. Igual a masa. ¿Qué masa? La que estamos analizando. 6 kilogramos. Sí. Por la aceleración. ¿Qué aceleración? La que tiene el sistema. 353 metros sobre segundo. Si yo despejo, esto me queda 200 menos 58.8, 141.2 newtons dividido para 6 por 3.53, me da 21.18 newtons también. A ver, ¿estoy bien? Profe, ¿lo puede bajar un poquito? Claro. A ver, déjenme ver. Ah, no, perdón. Estoy haciendo errores. Ningún paso dividiendo. Simplemente acá a este lado Pasaría solo restando. me queda 200 menos 58.8. Me queda 141.2 newtons. Esto todo pasa restando, ¿no es cierto? Menos, ahora sí, 6 por 3.53, 21.18 newtons. Igual, la tensión 1 pasa sumando. Por lo tanto, la tensión 1 es 120.02. 120 newtons prácticamente, ¿no es cierto? A eso es igual T1 y es la cantidad de fuerza que existe en el extremo superior de la cuerda. ¿Correcto? Ya. A ver, muchachos. B de ver, este es el ejercicio, ojo. Este es el ejercicio 454. B de ver, ustedes van a analizar cuánta fuerza, o cuál es la fuerza total, creo que dice. Ah, no, perdón. Van a encontrar la tensión que hay en la parte media de la cuerda. O sea, van a hacer el último inciso de este problema. Y adicionalmente, van a hacer 3 problemas más.
entre el 434 y el 460. 3 problemas más, ¿correcto? Entonces, la clase del día jueves, lo que vamos a hacer es, yo voy a venir y voy a decirles que me cuenten qué problema hicieron y cuáles generó dudas. Y esos vamos a hacer acá. Yo ya no voy a escoger ni voy a venir preparando problemas, sino ustedes me van a decir, a ver, yo quise hacer me salió, no me salió esta parte ya no sé cómo hacer, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Apenas terminemos la sesión, envíenme sus documentitos o como sea que ustedes hayan realizado el tema de las preguntitas de análisis, ¿correcto? Mándenme a mi mail. Mi mail institucional es boriscoello@uasuay.edu.es. Entonces, eso recibo a partir de ahora en lo que resta del día. ¿Me puede repetir el correo, porfa? Claro, Boris Coello, mi nombre y mi apellido, @uasuay.edu.es. Es Boris Coello, no Cuello. A veces Gracias, profe. se confunden en eso. ¿Está bien? Entonces, hagamos eso. Yo espero tener un montón de dudas el día jueves y con esas dudas trabajar para ir fortaleciendo los conceptos de esta parte de la materia. Les doy una recomendación. Si ustedes intentan hacer los ejercicios, no les sale ninguno, no saben cómo plantear ninguno, y vienen el día jueves y me dicen, no me salió ninguno, hagamos todos estos, usted está haciendo mal. Lo que debería hacer es que si ya el primero no le sale y el segundo no tiene idea cómo hacer, tiene que ir de nuevo a leer todo el capítulo 4. Porque esa es la verdad. O sea, si no está pudiendo es porque no se comprendió algo de las leyes del movimiento. Y sería mejor recabar un poquito nuevamente en la teoría, ¿correcto? Yo intuyo que si ustedes hicieron el deber de las preguntas de análisis y están seguros que respondieron bien, es porque ya la teoría quedó muy bien comprendida, ¿correcto? Muy bien, muchachos. Entonces, eso es todo lo que vamos a hacer hoy. No sé si hay alguna duda adicional. Bueno, entonces, listo, jóvenes. Como siempre, muchas gracias por estar aquí presentes. Suerte con esos deberes. Recuerden que en cualquier momento me pueden pedir alguna recomendación o sugerencia o indicación respecto a sus deberes. Y si me demoro un poquito en responderles, pues de antemano disculpas, pero siempre tendré la postura de tratar de hacerlo y de tratar de guiarles en cómo se resuelven los distintos ejercicios. ¿Correcto? Bueno, una feliz tarde, muchachos, una buena semana y cualquier cosa estamos en contacto. Cuídense mucho y ya nos vemos el día jueves. Hasta luego, profe, gracias. Pasen muy bien. Gracias, profe. Su jueves, profe. Que le vaya bien. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe.